ocasión, mis amados hermanos y amigos, yo quiero invitarles a considerar la tercera parte de la serie, razones por las cuales muchos irán a la perdición o no heredarán la vida eterna. Y quiero invitarles al libro de Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En el capítulo 21 de Primero de Reyes, también encontramos en los versículos 19 y 20, nos dice lo siguiente. Comenzando el versículo 17, capítulo 21 de Primero de Reyes, dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no tomaste, no mataste, y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. En esa frase, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová, vemos otra razón por las cuales muchos no heredarán la vida eterna si no se arrepienten. Por supuesto, dice que Dios a Elías que fuera a Acab, al rey Acab. El rey Acab era un rey que reinó después que la nación de Israel se dividió en dos partes. Cuando Salomón murió, vinieron una serie de reyes. Estaba la nación de Israel en el norte y Judá en el sur, y Acab llegó a ser rey sobre la parte norte, que es Israel, y tenía su capital como Samaria. Pero Acab también tenía una mujer, su esposa, llamada Jezabel, que hicieron una coalición. Esa pareja se unió, y la palabra de Dios dice que se vendieron a hacer lo malo. Mis amados hermanos y amigos, esa es otra razón que encuentro en la Biblia, por las cuales muchos no heredarán la vida eterna, porque decidieron venderse a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso dice Primero de Reyes 21, versículo 20, que fue la respuesta que Dios mandó a Elías a darle a Acab. Acab era un rey malo, un rey que decidió hacer lo malo. Se dedicó a la idolatría, a adorar a Baal, aun cuando había conocido y visto la obra de Dios. Porque cuando se reunieron a los 450 profetas de Baal y también de Acera, ese era otro ídolo que los Israel del norte adoraban. Elías juntó a esos profetas, y Elías oró para que descendiese fuego del cielo sobre el holocausto,
y descendió fuego del cielo. Elías oró para que Dios mandara lluvia y Dios mandó lluvia. Entonces Acab había visto el poder de Dios. Jezabel, su mujer, también habían visto el poder de Dios a través de sus siervos, los profetas, que le predicaron la palabra de Dios, que le exhortaron a seguir, a dejar la idolatría. Pero ese rey se había dedicado a la idolatría. Pero no solamente en el capítulo 18 de Primero de Reyes vemos que el rey Acab y su mujer se dedicaron a la idolatría con todos los que vivían ahí en Israel, con la mayoría de los que vivían en Israel, sino que también Acab era un rey que asesino por la envidia en su corazón, la codicia de la propiedad ajena, unido a su mujer en la misma causa, vendidos a hacer lo malo, cegaron la vida de un pobre hombre llamado Nabot, con tal de apropiarse de su viña. Y eso lo encontramos en el capítulo 21. Por esa razón Dios mandó la sentencia sobre el rey Acab. En el mismo lugar que los perros lamieron la sangre de Nabot, también los perros lamerán tu propia sangre. ¿Por qué Dios mandó esa sentencia? Porque Acab y su mujer se habían vendido a hacer lo malo, aún sabiendo, oyendo, viendo el poder de Dios, viendo la obra de Dios a través de sus siervos, los profetas, oyendo el mensaje de exhortación que Dios le dio. Y les testificaron. Elías les testificó, les amonestó. El rey Acab y Jezabel, su mujer, se vendieron a la idolatría, a la injusticia, al crimen organizado, a la avaricia, el amor a la propiedad ajena y también a la idolatría. Hicieron como pareja una combinación perfecta, entre comillas, para practicar la maldad. Mis amados hermanos, al igual que el rey Acab y su mujer, que se vendieron a hacer lo malo, muchos en el presente se han vendido a hacer lo malo. Muchos en el pasado se vendieron a hacer lo malo. Si usted observa la historia de nuestros países, de cuántos gobernantes, dictadores, crueles, malos, sin piedad ni misericordia, se vendieron a hacer lo malo y nunca se arrepintieron. Algunos fueron asesinados, otros fueron derrocados, otros con el tiempo murieron, pero nunca dieron evidencia de cambio, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se vendieron a hacer lo malo. Pero también en las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, lastimosamente, muchos se han vendido a hacer lo malo. Por eso hay tanto crimen, tanta injusticia, tanta maldad. Hay tanto secuestro, tantas violaciones, tanto abuso de menores, de adultos, de ancianos, tanto asesinatos. ¿Por qué? Porque muchos se han vendido a hacer lo malo. Si usted me está escuchando en este momento, necesita hacer un cambio de actitud. Y ese cambio lo puede producir Dios. Si escucha su voz, si escucha su palabra, si sabe que está yendo por mal camino
y decide hacer un cambio y decirle a Dios, cámbiame, Él le cambiará y puede cambiar su rumbo, su destino. Muchos se han vendido a hacer lo malo, aún en alguna organización religiosa, en algunas iglesias tal vez, en una religión o secta, quizás. Muchos se han vendido a hacer lo malo. Quiero invitarles al libro de Apocalipsis para que puedan ver con su servidor en el capítulo 2, versículos 18 al 20. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 20 nos dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Estamos hablando con personas religiosas. Aquí Dios está hablando a la iglesia de Tiatira que existió en el primer siglo. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Tiatira? Dice, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mismo espíritu que estaba en el rey Acab, la misma actitud en el rey Acab que se vendió a hacer lo malo, aquí vemos siglos después en la historia de la iglesia, una mujer con el nombre de su misma esposa, parecida a su misma esposa, disfrazada de religiosa, disfrazada de cristiana. Dice la palabra, seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y mire la gracia de Dios y la misericordia de Dios para con aquellos que pertenecen a una religión, que pertenecen a una organización religiosa, pero que se han vendido a hacer lo malo. Mire lo que dice el Señor en el capítulo 2, versículo 21 de Apocalipsis. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí vemos que era una mujer aparentemente cristiana, pero era una mujer con un espíritu, con una actitud seductora, que se vendió a hacer lo malo y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y como no quiso, dice Dios que le dio tiempo para que se arrepienta y no ha querido. ¿Por qué no ha querido arrepentirse? Porque voluntariamente se vendió a hacer lo malo. Por esa razón muchos hoy día no quieren arrepentirse. ¿Por qué? Porque se han vendido a hacer lo malo. En el gobierno, en las calles de nuestras ciudades, en muchos hogares, como en el hogar del rey Acab y Jezabel. Jezabel planificó el asesinato de Nabot y le dio la propiedad a su marido. Aún en las iglesias muchos se han vendido a hacer lo malo, pero Dios quiere que usted se arrepienta. Por eso está dándole tiempo a usted para que se arrepienta. Y dice, ¿qué hace Dios? He aquí, yo la arrojo en cama
y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El que se ha vendido a hacer lo malo no heredará el reino de los cielos, a menos que se arrepienta. Pero el que se ha vendido a hacer lo malo llega a una profundidad tal que, humanamente hablando, no hay retorno. Y espiritualmente hablando, muchas veces no tienen retorno. Y por esa razón dice el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, el que se ha vendido a hacer lo malo significa que ha hecho una alianza con el diablo. Se ha descendido de un nivel espiritual y se ha profundizado en Satanás. Satanás lo ha hundido de esa manera. Por eso muchos ya no tienen retorno. Y vimos, si usted lee el libro de Primero de Reyes 18 en adelante, Acab y Jezabel nunca se arrepintieron porque se vendieron a hacer lo malo. Muchos de los dictadores y gobernantes, aún en el presente, se han vendido a hacer lo malo, a la corrupción, a la maldad. Y no, el corazón no le duele, no tienen sensibilidad humana para ayudar a otros. Muchos se han vendido a hacer lo malo en la propia iglesia, en pecado, enredo de pecado, de adulterio, de fornicación. Y no se arrepienten. Y quiero decirles, mis amados hermanos, la segunda razón, la otra razón por la cual muchos no heredarán la vida eterna, porque rehusaron arrepentirse y convertirse del pecado. Rehusaron arrepentirse. Lo encontramos en el mismo versículo de Apocalipsis. Dice, Dios le da tiempo para que se arrepienta. ¡Wow! ¡Cuán bueno es nuestro Dios! Aun cuando muchos se han vendido a hacer lo malo, Dios le da tiempo para que se arrepienta. Y no quieren arrepentirse. Entonces es la otra razón por la cual muchos irán a la perdición. Porque rehusaron arrepentirse y convertirse de sus malos caminos, de la profundidad donde han caído, rehusaron romper la alianza con el diablo para hacer la voluntad de Dios. Rehusaron dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, lo correcto, lo que agrada a Dios. Entonces el arrepentimiento significa darse cuenta de su condición, de sus actos, y reconocer que está mal y decidir venir a Dios pidiéndole perdón y convertirse de ese mal camino. La palabra convertirse significa cambio de actitud, cambio de conducta, cambio de vida, cambio de dirección. Por esa razón, Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Hechos 3, versículo 19. Mis amados hermanos,
El arrepentimiento es clave. Si usted anda por las profundidades de Satanás y se ha vendido a hacer lo malo, hoy usted tiene oportunidad de cambiar de dirección, de cambiar de conducta, invocando a Dios que pueda cambiar su vida. Por esa razón, Romanos capítulo 2, versículos 5 nos dice de la siguiente manera. Versículo 4, Romanos 2, 4 y 5. Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿De cuál benignidad? La riqueza de la bondad de Dios. Y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Dios es paciente, está siendo paciente con usted, como ha sido paciente conmigo. Está siendo paciente, dándole oportunidad para venir al arrepentimiento. Si en este momento está escuchando ese mensaje, es porque Dios es bueno para con usted, que se ha vendido a hacer lo malo. En el gobierno, en las calles de nuestras ciudades, en su vida privada, matrimonial, en su vida religiosa, dentro de una iglesia. Si se ha vendido a hacer lo malo, si ha bajado en las profundidades de Satanás, Dios quiere levantarle de ahí. Dios quiere extenderle la mano. Pero hoy es el día de salvación para usted. Es el día aceptable porque dice, ignorando que su benignidad, su bondad y paciencia te guíe al arrepentimiento. Pero quiero decirle, si usted no quiere arrepentirse, es una decisión que está tomando. Y mire lo que dice el versículo 5 de Romanos 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, si no quiere arrepentirse, no heredará el reino de los cielos. Por esa razón en Mateo 4:17 Jesús nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi estimado amigo, amiga, que me escucha, ¿se ha vendido usted a hacer lo malo? Quizás usted dice, bueno, pastor, no, yo no he caído tan lejos como el rey Acab. No he asesinado a nadie. Pero quizás con la lengua asesina. Quizás con su conducta dentro de una iglesia, con su mala conducta dentro de una organización religiosa, se ha vendido a hacer lo malo, aún sabiendo lo correcto que debe hacer, aún sabiendo el camino correcto que Dios ha trazado. Hoy es día de salvación para usted y puede obtener el perdón de Dios si de corazón se rinde a sus pies reconociendo sus errores. La tercera razón por la cual muchos no heredarán la vida eterna es porque rehusaron poner su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, versículo 36.
Dice la palabra, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa, ¿ven la palabra? El verbo, rehusar. Aún conociendo la verdad, aún conociendo que se ha vendido a hacer lo malo, aún conociendo que necesita arrepentirse y convertirse y venir a Jesucristo por la fe y creer en Él, poner su confianza en Él. Dice, rehusaron. Entonces, esas tres razones finales le llevarán a la perdición si no se humilla ante Dios, si no quiere reconocer su error, sus errores, sus pecados, las profundidades donde ha caído, y pedirle a Dios diciendo, sálvame, dame vida eterna, perdóname, cambia mi corazón. Si usted hace eso, usted heredará la vida eterna y no irá a condenación. Pero si rehúsa, y esa palabra rehusar quiere decir que usted está dotado por Dios de libre albedrío. El libre albedrío es la virtud que Dios dio a todo ser humano. Que Dios no nos creó como un robot, que hay que manipularlo a control remoto. No, Dios nos dio libre albedrío. ¿Qué significa eso? La capacidad de decidir, de reflexionar, de decidir en qué dirección quiere llevar su vida. Obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Ir a la vida eterna o ir a la condenación eterna. Pero además de eso, del libre albedrío, Dios nos ha dado su santa y bendita palabra por escrita, que nos instruye, nos enseña qué debemos hacer. Entonces Dios deja que tomemos nuestra propia decisión de manera voluntaria, si le obedecemos o no le obedecemos. Ese es el libre albedrío. Por esa razón, Juan 3:36 dice, el que rehúsa, el que cree, el que decide poner su confianza en Jesús como su Señor y Salvador, y se arrepiente, se convierte de sus malos caminos, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que decide no creer, libre albedrío, el que rehúsa, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué decisión tomará usted en este momento? ¿Quiere tomar la decisión de pedirle a Dios que le saque donde usted está, de las profundidades de Satanás donde se ha caído? No importa si ha caído poquito o si ha caído muy profundo. Usted necesita salvación, necesita vida eterna, necesita arrepentirse. No se venda a hacer lo malo. Dedique su vida, la preciosa vida que Dios le ha regalado, a hacer lo que agrada a Dios, a vivir para Dios, a servir a Dios, a adorar a Dios tu Creador de todo corazón. No use una religión como máscara para hacer lo malo. Sea transparente, honesto delante de Dios y delante de todos los que le rodean. Pero necesita para eso poner su fe y esperanza en Jesús y arrepentirse de todo corazón. ¿Quiénes necesitamos arrepentirnos? Todos. Todos.
desde los que tienen una función pública, gubernamental o de juez, o militar, o policía, hasta los que tienen una función profesional, laboral, en una empresa, en una compañía, como los que trabajan desde sus propios hogares también, o los que estudian, son estudiantes de una carrera o tienen una profesión, o el que trabaja en un campo, o el que maneja un autobús o un carro de taxi. No se venda a hacer lo malo. O el que está en una iglesia, no se venda a hacer lo malo. Dedíquese a hacer lo que agrada a Dios, y Dios le dará vida eterna, le dará perdón, vivirás en paz en la tierra y tendrá la seguridad de que un día entrará en el reino de los cielos. Oremos. Padre celestial, gracias te damos porque hemos visto en esta serie 3 razones finales por las cuales muchos no heredarán la vida eterna. Pero oramos por cada oyente en este momento, que puedan tomar la decisión de entregar su vida a ti y que puedan cambiar de dirección, de conducta, oh Señor, y de hacer lo que a ti te agrada. Tu poder a través del Espíritu Santo operará ese milagro en todo aquel que cree en ti y se arrepiente. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios le bendiga.